28. La gripe, el virus, inofensivo, al que no respetas lo suficiente. Solo faltan 3 días para el fin de semana, piensas al entrar en la sala de descanso, donde una de tus compañeras está haciendo café. Al pasar por delante de ella, tose violentamente y se cubre la cara con la flexura del codo. Pero no con la suficiente rapidez, la primera tos llegó al aire sin obstáculos y salió disparada una fina nube de cientos de gotitas, en la escala de las células. Estas gotas no son balas, sino más bien misiles balísticos que cruzan continentes enteros en cuestión de segundos, y no están cargados con ojivas nucleares, pero sí con una carga igualmente peligrosa, millones de virus. Influenza A, que provocan la enfermedad que conocemos como gripe. 1, 2. Las ojivas más grandes y pesadas no llegan muy lejos, y pronto tocan suelo, pero las más ligeras se esparcen por el aire, transportadas por corrientes favorables. Tú no te das cuenta de nada mientras atraviesas la nube de gotitas. Tomas aire y tus vías respiratorias absorben varias decenas de misiles que salpican con violencia tus membranas mucosas, donde liberan su carga viral. Te haces un café sin ser consciente de la serie de acontecimientos que acaban de producirse. Un poco más tarde, mientras sopesas tomarte otro café, el primer virus se apodera de una de tus células. Será el primero de miles de millones. El virus influenza A que has respirado inadvertidamente pertenece a una de las cepas más potentes y peligrosas de la muy molesta familia de los Orthomyxoviridae. El virus influenza A se ha especializado en infectar las células epiteliales del aparato respiratorio de los mamíferos, como en ellos se incluyen los seres humanos. El virus influenza A ha sido el responsable de 4 grandes pandemias de gripe solo en el siglo XX, y la más famosa de ellas fue la gripe de 1918, llamada gripe española, que provocó una pandemia que mató al menos a 40 millones de personas en el mundo. 3-4. Por suerte para ti, la cepa que acabas de inhalar no es tan mortífera. En promedio, la gripe normal, a la que nos hemos acostumbrado, solo mata a un máximo de 500.000 de personas al año. Para los virus que ingresaron en tu aparato respiratorio en la sala de descanso, se pone en marcha un temporizador decisivo. Solo disponen de unas horas para alcanzar su objetivo, porque el entorno del pantano los está destruyendo de forma lenta pero inexorable. Varias proteínas o anticuerpos que flotan por ahí pueden desmantelarlos o inutilizarlos, y después son arrastrados por la capa de moco, que se repone constantemente, de modo que muchas de las partículas víricas que inhalaste nunca alcanzan su objetivo, porque son capturadas y destruidas a tiempo. Sin embargo, de manera verdaderamente dramática, uno solo de los virus llega a las células que están bajo el moco protector. Las células epiteliales, la piel, de tu interior, poseen receptores en sus superficies a los que puede conectarse el virus influenza A, que los manipula para entrar en ellas. El virus solo tarda alrededor de 1 hora en controlar la célula al conquistar sus procesos naturales. Sin saber lo que hace, la célula empaqueta con cuidado el virus y lo empuja hacia su núcleo, el cerebro de la célula. Los procesos naturales, de nuevo, desencadenados por la propia célula, le indican al virus cuando ha llegado a su destino y cuándo tiene que liberar su código genético y un montón de proteínas víricas hostiles. Al cabo de 10 minutos, el virus influenza engaña a la célula para que lleve su material genético directamente al cerebro de la célula, el núcleo. Las proteínas víricas empiezan a desmantelar las defensas antivíricas internas de la célula y,
de ese modo, es conquistada. El virus influenza A trata de apoderarse directamente del núcleo, del cerebro de la célula. En él se almacena el ADN, que contiene los manuales de instrucciones de todas las proteínas celulares, pero no solo los planos, sino también sus ciclos de producción. Estas proteínas determinan el desarrollo, la función, el crecimiento, el comportamiento y la reproducción de la célula. Por tanto, quien controle la producción de proteínas controla la propia célula. ¿Cómo funciona esto? Bien, el ADN se compone de secciones más pequeñas, los genes, y cada gen es la instrucción de una proteína. Para traducir las instrucciones de un gen en una proteína, esta información debe ser transmitida a la maquinaria celular de producción de proteínas. ¿Cómo transmiten los genes la información? Técnicamente, no hacen nada, porque los genes son solo secciones del ADN. Para transmitir la información almacenada en un gen al resto de la célula, los seres vivos se sirven del ARN, una molécula compleja y fascinante que cumple diversas funciones fundamentales. Lo que nos importa en este contexto es que actúan como mensajeros que transmiten las instrucciones de construcción de los genes a las fábricas celulares de proteínas. Y aquí es donde llegan los virus y lo destrozan todo. Los virus intentan apoderarse de este maravilloso proceso natural de muchas formas, según su modus operandi. El virus influenza A, por ejemplo, simplemente vierte una serie de moléculas de ARN en el núcleo, donde finge ser un encargo de tus propios genes y engaña a la célula para que construya unas determinadas proteínas víricas. Pero, naturalmente, las proteínas víricas son nocivas, interrumpen la producción de proteínas sanas para producir en su lugar proteínas de virus o, en otras palabras, partes de virus. 5. En nuestra historia, el virus influenza A que infectó la célula epitelial se ha salido con la suya, y la suerte de la pobre célula ya está echada. Se ha convertido en una peligrosa bomba de relojería para el cuerpo, en un robot de proteínas que ya no está a tu servicio, sino al de un nuevo y siniestro amo. Durante unas horas, los procesos y cadenas productivas se modifican y se adaptan a su nueva finalidad, antes de que comience la producción de virus en masa. Según algunas estimaciones, una sola célula infectada por el virus influenza A puede, en promedio, producir suficientes virus para infectar 23 nuevas células antes de que la primera célula víctima muera por agotamiento al cabo de unas horas. Si asumimos que este proceso se desarrolla sin resistencia interna, y que cada virus infecta solo células no infectadas, una célula infectada se convierte en 22 y después en 484. Estas se convierten luego en 10.648. Después en 234.256 y finalmente en 153.632. En solo 5 ciclos reproductivos, cada uno de los cuales dura alrededor de medio día, un solo virus se ha convertido en millones. En la práctica, no siempre será ese el resultado, ya que el cuerpo no permitirá que eso suceda, pero, de nuevo, es probable que más de un virus influenza logre infectar las células al principio. Por tanto, una cifra de varios millones de células infectadas no sería demasiado impensable. 6. Los virus son muy eficaces cuando se trata del crecimiento exponencial. Lo hacen mejor que nadie, pueden multiplicarse furiosamente en grandes cantidades, en vez de hacerlo de forma binaria como, por ejemplo, las bacterias. Hablando de bacterias, a diferencia del sencillo campo de batalla cuando pisamos el clavo, la situación cambia mucho con los virus. Si te cortas y las bacterias infectan la herida, las cosas son bastante
simples, hay un daño que de inmediato provoca inflamación y atrae al sistema inmunitario, y hay muchos enemigos que no actúan precisamente de forma súper discreta, sino más bien como un grupo de niños borrachos en una tienda de caramelos. 7. Los virus no quieren llamar la atención. Al principio, una infección por virus influenza A no es tanto un ataque frontal como la invasión de un grupo de comandos que intentan pasar desapercibidos y eliminar en silencio tus defensas. Piensa en la leyenda de los griegos antiguos que intentaron conquistar la ciudad de Troya hace miles de años, la del caballo de madera. Si te imaginas Troya como tu cuerpo, a lo que se dedican la mayoría de las bacterias es al asedio y a las batallas en campo abierto frente a las puertas de la ciudad, a correr gritando y a recibir los golpes en la cabeza que les asestan los defensores, que están muy irritados con ellas. El virus influenza se parece más a los soldados que, escondidos dentro del caballo de Troya, tratan de entrar en la ciudad con el mayor sigilo posible y mantenerse ocultos. Una vez dentro, esperan hasta el anochecer e intentan ir a escondidas de casa en casa para matar a los ciudadanos troyanos mientras duermen, antes de que puedan alertar de la invasión a los guardias de la ciudad. Cada casa que toman se convierte en una base para los intrusos, donde se crean más soldados invasores, y cada noche son más los que intentan tomar en silencio más casas y matar a más ciudadanos mientras duermen. Bueno, aquí el símil se desmorona un poco, pero ya has captado lo esencial. En resumen, esta es una característica importante de una infección por virus patógenos. Esta táctica furtiva también significa que, en el caso de una infección vírica grave, el campo de batalla es muy distinto del que nos encontramos en el caso de las bacterias. Si miramos alrededor en el lugar del tejido pulmonar recién infectado, no vemos nada, solo hay células aparentemente sanas dedicadas a sus cosas, mientras unos enemigos ocultos están degollando y dejando inválidas a las defensas dentro de las células. En la realidad, esto hace que las infecciones víricas sean mucho más crueles e insidiosas que las bacterias que irrumpen en una herida abierta. Los virus patógenos son unos enemigos verdaderamente aterradores. Atacan tus eslabones más débiles y se esconden dentro de los civiles, donde proliferan con muchísima más vehemencia que otros patógenos, y pueden infectar innumerables células con cada nuevo ciclo reproductivo. En el pico de una infección vírica, puedes tener miles de millones de virus dentro del cuerpo. Todas estas características especiales requieren que el sistema inmunitario se defienda contra ellas de manera distinta que contra la mayoría de las bacterias. Pero no te asustes demasiado. Tu sistema inmunitario ha desarrollado defensas antivíricas especiales. A estas alturas, tal vez se hayan infectado algunas decenas de células, pero ya se han puesto en marcha las primeras medidas de contraataque. En esta fase inicial de la infección, se produce una lucha entre las células infectadas, que quieren alertar al sistema inmunitario, y el virus, que intenta silenciarlas. Volviendo a nuestro símil de Troya, los pacíficos ciudadanos dormidos se despiertan con el ruido de los soldados que entran a hurtadillas en sus casas y que intentan degollarlos. Antes de que esto suceda, corren hacia las ventanas y tratan de alertar a la guardia de la ciudad con un fuerte grito, pero justo cuando los ciudadanos quieren gritar, los intrusos los apartan con violencia de las ventanas y los callan para siempre con puñaladas y cuchilladas. Se produce una salvaje lucha por el control de cada casa y de cada ciudadano. Sí. Los ciudadanos ganan y logran llamar a los guardias, el sistema inmunitario se despertará. Si los astutos intrusos ganan,
conseguirán el tiempo que necesitan para crear más guerreros y convertirse en un verdadero peligro para toda la ciudad. Casas, soldados y ciudadanos que gritan, luchan y asestan puñaladas. Vale. ¿Qué está sucediendo realmente aquí? ¿Y qué tipo de cosas describe este símil? Una vez más, estamos a punto de encontrarnos con una solución maravillosamente elegante a un problema complicadísimo. La primera defensa real del cuerpo contra los virus es la guerra química.